Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar ahí conectado. Gracias por el seguimiento que le está dando a mi canal. En este momento vamos a repasar la lección número 5 para este trimestre, la cual lleva como título La Pascua. Así que busca tu Biblia, agarra tu folleto y vamos a orar. Oramos. Gracias, oh Padre, porque tu presencia está con nosotros. Te pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones, que yo sea sustituido de aquí y que solamente tu nombre sea levantado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de continuar con el estudio, quiero recordarte, suscríbete, dale like, comenta y comparte para que este contenido siga creciendo y sea de bendición para muchos. Como les decía, el título para la lección para este sábado 2 de agosto es La Pascua. Y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 26 y 27. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 26 y 27. Y dice de la siguiente manera: y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, quien pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo 12, 26 y 27. La semana pasada, en la lección número 4, estuvimos estudiando 9 de las 10 plagas que Dios envió a Egipto. En esta semana vamos a estudiar la 10ª plaga y vamos a estudiar también el rito de la Pascua. La 10ª plaga afectó a todas las familias en Egipto que se negaron a seguir las instrucciones de Dios. Pero esta plaga no vino de manera repentina. Dios avisó previamente, con días de antelación, de que esta plaga iba a venir sobre Egipto. Ahora, todo aquel que siguiera las instrucciones divinas iba a preservar la vida de su primogénito, pero aquel que no siguiera las instrucciones de Dios iba a terminar perdiendo a su primogénito. Los primogénitos en sí no estaban condenados. El que estaba condenado era el cordero. Solo el cordero debía morir. Solo con su sangre, solo con la sangre del cordero. Recordemos que el mandato era: por familia debían asesinar un cordero y la sangre de ese cordero colocarla en los linderos de la puerta, y el ángel de la muerte, cuando pasara por allí, cuando viera la sangre allí en la puerta, el ángel de la muerte seguiría su paso y no entraría a matar al primogénito de esa familia. La sangre de allí representa la sangre de Cristo, que solamente a través de la sangre de Cristo son perdonados nuestros pecados. A través de la sangre de Cristo nosotros hoy tenemos vida. A través de su muerte hoy nosotros tenemos acceso a la salvación y a la vida eterna. Solamente Cristo salva. Y es un principio interesante que aparece en el libro de Éxodo. Solo Cristo salva. En aquel tiempo la representación de Cristo estaba en el Cordero, y solo aquellos que siguieran las instrucciones al pie de la letra, colocando la sangre en la puerta de su casa, ese primogénito, esa familia iba a ser salva porque había creído en las instrucciones que Dios había dado. Y hoy no es distinto. Para ser salvo solamente tienes que creer en Cristo Jesús. Solamente tienes que creer en su sacrificio. Solo tienes que dejar que la sangre de Cristo limpie tu vida. En esta mañana o en este momento vamos a estudiar 5 puntos importantes de la historia. Número 1, el aviso. En el libro de Éxodo capítulo 11. Número 2, la preparación. Libro de Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 16. Número 3, la sangre y la levadura. Éxodo capítulo 12, versículos 17 al 23. Número 4, recordar y enseñar. Éxodo capítulo 12, versículos 24 al 28. Y por último, la 10ª plaga. Éxodo capítulo 12, versículos 29 y 30. Pasemos a la primera parte de la lección, el aviso. El libro de Éxodo capítulo 11,
versículo 1, dice lo siguiente. El Señor dijo a Moisés: todavía voy a traer otra plaga sobre Faraón y sobre los egipcios. Después de esto, el Faraón no solo va a dejar que salgáis, sino que él mismo os echará de aquí. Ahora, ¿de qué plaga está hablando allí? ¿De qué Dios está hablando allí? Sin lugar a dudas, está hablando Dios de la 10ª plaga, porque ya las anteriores, las 9, habían pasado. Ahora Dios está hablando de la 10ª. Tras los 3 días de oscuridad, fue la 9ª plaga, 3 días de tiniebla que hubo en todo Egipto. Dice que Faraón se enojó contra Moisés. Y con ese enojo, entonces, el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 28, dice que Faraón le dijo a Moisés, le ordenó a Moisés que no volviera otra vez más al palacio. Pero cuando Moisés escucha lo que viene, la muerte del primogénito, que Dios le avisa a Moisés, dice que Moisés no podía obedecer la orden del faraón, sino él estaba preocupado por la vida del primogénito de Faraón. En su rol de Dios para Faraón, Éxodo 7:1, Moisés debía advertirle de lo que estaba por hacer. Moisés tenía la preocupación y por eso él pasa la orden de Faraón de no volver al palacio, y él, contra todo pronóstico en contra, para tratar de preservar la vida del primogénito del Faraón, él vuelve de nuevo al palacio a advertirle a Faraón lo que está a punto de acontecer. Ahora, el orgulloso y arrogante corazón de Faraón no quiso escuchar la voz de Dios. Faraón no escuchó a Moisés. Faraón no escuchó la advertencia. Ahora, Moisés, cuando va donde Faraón, dice que ahora es Moisés que sale enojado de la presencia de Faraón por la terquedad que Faraón estaba presentando. A pesar del respeto que tenían hacia Moisés, muchos egipcios se negaron a escuchar la advertencia. Éxodo capítulo 11, versículo 3. Y hay algo interesante que me gustaría decirte. Para el orgulloso, el arrogante y el explotador, el castigo y la obligación de devolver lo extorsionado. Éxodo 11, 4, 5. Y para el obediente a las órdenes de Dios, pasar por alto el castigo y ser liberado. O sea, llegó el momento del juicio divino. Vamos a explicar esto. Llegó el momento del juicio divino. ¿Cuál es el juicio divino? Para aquel que es orgulloso, para aquel que es arrogante, para aquel que es un explotador, en ese contexto hablando de los egipcios, para aquel que cumple con esta característica, el juicio de Dios es castigo y obligación de devolver lo que ha extorsionado. Y en este tiempo hay muchas personas que son orgullosas, que son sabios en su propia opinión, que son sabios en su propio consejo, que son arrogantes, que son abusadores, son explotadores. Y llegará el día en que el juicio de Dios caerá sobre ellos. ¿Y qué vendrá sobre ellos? Vendrá castigo y obligación de ellos devolver aquello que han extorsionado. Y el ejemplo lo tenemos claro en el libro de Éxodo capítulo 11, versículo 4 en adelante. Ahora, hay un contraste interesante. Para el obediente a las órdenes de Dios, para aquel que sigue las instrucciones que Dios da, viene, la sentencia de juicio, y es pasar por alto el castigo y ser liberado. Aquel que sigue las instrucciones divinas, aquel que se mantiene fiel, sin importar las necesidades, las dificultades, las luchas, aquel que se mantiene confiando en lo que Dios ha dicho, para ese habrá libertad, y libertad verdadera, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y es interesante todo lo que podemos encontrar allí en esta lección. Vamos a pasar al segundo punto, la preparación, porque el pueblo iba a salir libre, iba a salir en libertad, pero Dios tenía que prepararlo antes para que ellos estuvieran listos. Y vamos allí, libro de Éxodo capítulo 12, versículo 3. Escucha lo que dice Éxodo 12, 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo:
En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Dios le explicó o les explicó minuciosamente qué debían hacer para que el destructor pasase y no muriera los primogénitos. Antes de una destrucción, Dios siempre envía una advertencia. Dios no destruye a nadie sin antes advertirles que los va a destruir. Dios no destruye a nadie sin antes darles a las personas la oportunidad de arrepentirse. Y eso lo hemos visto en el transcurso de la historia. Lo hizo con Sodoma y Gomorra, lo hizo con Nínive, lo hizo con Babilonia. Dios antes de destruir, Dios antes de mandar su castigo, Dios siempre advierte y lo está haciendo en este tiempo. Dios está usando sus mensajeros, Dios está utilizando sus hijos, Dios está utilizando su palabra para hablar en este tiempo antes de que llegue el castigo divino. Y es interesante de que Dios preparó a su pueblo, porque Dios no solo te llama para liberarte, sino que Dios también te prepara para que tú estés listo para lo que viene. Dios no solamente te llama, Dios te prepara, Dios te capacita para luego Dios enviarte. Antes de Dios liberar al pueblo, Dios lo llama, Dios le dice, mira, prepárate porque vas a salir. Prepárate porque llegó tu momento. Prepárate porque te voy a sacar con mano fuerte. Prepárate. Y estas palabras deben hacer eco en tu mente. Prepárate porque tu tiempo, si sigues agarrado de Dios, va a llegar. La bendición llegará si sigues confiando en el Señor. Y algunos puntos importantes en el capítulo 12 que Dios le manda al pueblo. Número 1, capítulo 12, versículo 3 al 5, dice que Dios le dice a Moisés, en 10 días debían apartar un cordero sin defecto por familia o para varias familias. Es el primer mandato de Dios. Separen un cordero sin defecto, representando a Cristo Jesús por cada una de las familias. Número 2, Éxodo 12:6 dice, el día 14, al atardecer, ese cordero debía ser sacrificado. Al atardecer murió Cristo. Eran pasadas las 3, eran las 3 de la tarde. Número 3, Éxodo 12:7 dice, tenían que untar con la sangre los postes y el dintel de la puerta. Como explicábamos ahorita, la sangre de Cristo es la que te redime y te limpia de pecado. Número 4, Éxodo 12:8 al 10 dice, debían comer completamente la carne asada con panes ácimos y hierbas amargas. Número 5, Éxodo 12:11, mientras la comían apresuradamente, debían estar vestidos y preparados para ponerse en marcha. No era un rito cualquiera. A Dios no le surgió la idea de ponerlos a sacrificar, de ponerlos a comer, porque era una noche cualquiera. No, Dios también le dice, y tienen que hacerlo con las ropas puestas, porque su liberación ha llegado. El momento de que ustedes sean libres ha llegado. Cuando tienes la sangre de Cristo, tienes la oportunidad de que el pecado que habitaba en ti, el pecado que estaba en ti, Dios lo quita y tú eres libre en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Moisés, Dios le está diciendo a Moisés, cuando llegue el momento, sacrifiquen el cordero, hacen el cordero, cómanse el cordero sin pan, con pan sin levadura, pero háganlo con las ropas puestas, porque su liberación ha llegado. Y por último, en Éxodo capítulo 12, versículo 15 dice, al salir de Egipto, debían seguir comiendo los panes sin levadura durante 7 días, porque era parte del proceso de la preparación del pueblo. Pasamos a la tercera parte. ¿Cuál es la importancia de la sangre? La importancia de la levadura. Éxodo 12:21 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. El día 14, 2 elementos jugaban un papel crucial en la ceremonia: la sangre y la levadura.
debía eliminar o debían los israelitas eliminar la levadura de sus hogares y hacer panes sin ellas o sin ella, panes sin levadura. Como la salida era inminente, no dispondrían de levadura durante sus primeras etapas. Éxodo 12, 17 al 20. Esta levadura es un símbolo del pecado y los panes ácimos simbolizan la nueva vida en Cristo Jesús. Hay una cita poderosa, 1 Corintios capítulo 5, donde dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y es un texto sumamente interesante. Como Dios estaba preparando al pueblo para que sea un nuevo pueblo, para que sea una nueva criatura, para ser transformado, Dios estaba diciendo, coman pan sin levadura, la levadura representando el pecado, representando la inmundicia, para que se vayan limpiando. Porque Cristo de Israel iba a ser un pueblo nuevo, un pueblo que de lo mundano pasaría a la santidad, un pueblo que de la esclavitud pasaría a la libertad. Y por eso es la importancia de la levadura. Porque la preocupación, el propósito de Dios para con su pueblo es que su pueblo sea libre, es que su pueblo sea limpio, es que su pueblo sea encontrado sin mancha, sin defecto, porque su pueblo ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios por esto. Pero vamos a seguir aquí. Vamos con la sangre ahora. La sangre, el segundo elemento. La sangre era el elemento salvífico. Representaba la sangre de Cristo Jesús. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Para que en el juicio Dios pase por alto nuestra condenación. Alabado sea el nombre de Dios. A través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, hoy nosotros tenemos derecho y acceso a la salvación, pero no por obras, pero no por algo que usted pueda hacer. Solamente por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar tu vida. Solamente la sangre de Cristo te puede restaurar. Y esto representa la sangre en la puerta. Aquellos cuyas ropas, cuya vida sea lavada por la sangre de Cristo, no vendrá condenación, sino que a su vida llegará bendición, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. Pasamos entonces a la parte número 4 de esta lección. Recordar y enseñar. Éxodo capítulo 12, versículo 24 dice lo siguiente. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Aún antes de sacarles de Egipto, Dios les enseñó a las familias hebreas a preservar su historia, narrándola cada año a sus hijos para transmitir el mensaje de generación en generación. Éxodo capítulo 12, versículos 24 al 27. La Pascua sería de ahí en adelante una fiesta familiar, una ocasión para que los padres transmitiesen a sus hijos el conocimiento de Dios. La historia de la liberación debía ser explicada con todo detalle y en primera persona, según Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 9. Esto contiene una enseñanza poderosa y muy especial para nosotros. Debemos transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Debemos hablarles a ellos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en nuestro favor y también de lo que Dios ha hecho en la historia. Debemos hablarle a nuestros familiares, a nuestros hijos. Debemos inclinarnos junto con ellos a adorar a Dios por sus maravillas y por sus grandes proezas. Las familias hebreas y los israelitas tenían el compromiso de inculcarle, enseñarle a sus hijos desde pequeños quién era Dios, qué Dios había hecho, para que la historia no se olvide. Y hoy en día nosotros como padres, nosotros como tíos, como tutores, como cristianos, como personas creyentes en Dios,
tenemos que contarle a nuestros hijos, a los más pequeños, tenemos que contarle a los demás lo que Cristo ha hecho en la historia, pero también lo que Cristo ha hecho en tu vida. Porque yo sé que el Señor ha hecho, aunque sea una cosa en tu vida. Y tú eres testigo de lo que Dios ha hecho en ti. Y eso que Dios ha hecho en ti, eso es lo que Dios puede utilizar para Dios salvar a otra persona. Cuando Moisés le dice al Señor, Señor, yo no tengo nada, yo no soy nadie. El Señor le dice a Moisés, le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué tienes en tu mano? Eso que Dios ha hecho por ti, eso es lo que tú necesitas para atraer a otros a los pies de Cristo. Y pasamos ahora a la última parte de la lección, la 10ª plaga. Éxodo capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. ¿Había Dios advertido al pueblo de que esto iba a pasar? Sí. ¿Había Dios dado oportunidad a los egipcios, al faraón, para que tomara la decisión y se arrepintiera? ¿Había Dios hablado a Moisés para que orientara y diera las instrucciones para que los primogénitos se salvaran? Sí. Pero ellos decidieron no hacer caso a la voz de Dios. ¿Está hablando Dios en este tiempo? ¿Ha enviado Dios advertencias a la tierra? ¿Está Dios preocupado por la salvación de las personas hoy en día? Sí. Pero aparentemente el mundo está desconectado de lo divino. Pero aún así Dios sigue dándote la oportunidad para que tú te arrepientas y tome la decisión por Cristo. Yo no sé qué tú estás esperando para hacerlo. Yo no sé qué estás esperando, qué te tiene detenido, qué es lo que te tiene pensando en tomar esa decisión. Faraón se negó, Faraón se rehusó, Faraón decidió no hacer caso a las instrucciones. Y lo que pasó está escrito en la Biblia. Está escrito allí, está plasmado allí. Él decidió no escuchar la voz de Dios. Y yo sé que Dios está trabajando contigo y que Dios te ha hablado y que Dios quiere transformarte y tú lo sabes. Tú has escuchado la voz de Dios. Tú sabes que Dios está hablando contigo. Tú sabes que el Señor te está llamando. Tú sabes que el Señor te ha dado oportunidad. Te ha dado varias oportunidades también para que tú aceptes su mensaje. Pero tú estás como el faraón, con el corazón duro. Pero en este momento yo te digo a ti que te levantes en el nombre de Cristo Jesús, que olvides todo lo que hay en este mundo y que escuche la voz de Dios llamándote y dándote otra oportunidad, diciéndote, mi sangre tiene el poder para limpiar tu pecado. Llegó la 10ª plaga a Egipto. Faraón había ordenado matar a todos los niños hebreos, sin excepción alguna. Libro de Éxodo capítulo 1, versículo 22. Así comienza el libro de Éxodo. Ahora, Dios determinó la muerte condicional solo de los primogénitos. En Éxodo 12, 29. En toda casa donde no se untó sangre del cordero, hubo al menos un muerto. Dios le dio la oportunidad a ellos para que untaran sangre, para que creyeran en su palabra, pero no lo hicieron y ahí llegaron las consecuencias. Dios te ha dado oportunidades una tras otras. Y probablemente tú, al igual que el faraón, al igual que los egipcios, no haces caso a la voz de Dios. Y por eso las consecuencias en tu vida van en aumento. Es probable que hayas tomado una mala decisión hace 10 años, hace 20 años y todavía estás pagando por ella. Cuando Dios ya te había dicho a ti que no debías tomar esa decisión. Dios advirtió al pueblo, Dios advirtió a los egipcios, pero ellos decidieron no escuchar la voz de Dios. Los juicios de Dios habían caído con toda su fuerza sobre los dioses egipcios, de los cuales Faraón era el representante. Y eso lo vimos la semana pasada.
Todos los dioses egipcios fueron postrados delante del único Dios verdadero, del único Dios soberano, del único Dios todopoderoso. Y ese es Jehová de los ejércitos. Ahora, ningún dios egipcio alzó su mano para ayudar a Faraón, ni Faraón pudo hacer nada para evitar el desastre. Al igual que ocurrió con Faraón, nuestro pecado puede afectar negativamente a otros, porque por la arrogancia de Faraón, todo Egipto, todo Egipto sufrió las consecuencias. Pero como ocurrió con Moisés, nuestra fidelidad y nuestra firmeza también puede salvar a muchos. Nuestra fidelidad y nuestra firmeza también puede salvar a muchos. No importa por donde los demás decidan ir, preocúpate tú por escuchar la voz de Dios. Preocúpate tú por hacer lo que Dios te dice. Preocúpate tú por seguir las instrucciones de Dios. Preocúpate por hacer su voluntad y preocúpate por lavar tus ropas en la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Quiero finalizar con una cita que escribió Elena Harmon de Guay, que dice: se les ordenó que se separaran de los egipcios junto con sus hijos y que se reunieran en sus propias casas, porque si alguno de los israelitas fuese encontrado en las casas de los egipcios, caería bajo la mano del ángel destructor. También se les ordenó que celebraran la fiesta de la Pascua como una ordenanza, para que cuando sus hijos preguntaran qué significaba este servicio, les relataran su maravillosa preservación en Egipto, cuando el ángel destructor salió por la noche para matar a los primogénitos de los hombres y a los primogénitos de los animales. Pasó por encima de sus casas y no murió ni uno solo de los hebreos que tuviera la señal de la sangre en los postes de su puerta. Suplicaron a algunos egipcios que se les permitieran ir con sus familias a las casas de los israelitas esa terrible noche, cuando el ángel de Dios iba a matar a los primogénitos egipcios. Estaban convencidos que sus dioses, a los que habían rendido culto durante tanto tiempo, no tenían conocimiento ni poder para salvar o destruir. Los israelitas dieron bienvenida a los egipcios creyentes en su hogar, y allí algunos pudieron preservar su vida. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta lección? ¿Qué aplicaciones prácticas para nuestras vidas? Lo que se escribió en la Biblia hace tanto tiempo, es bueno que nosotros lo analicemos, lo meditemos y lo apliquemos a nuestra vida. Dios le dio la oportunidad a Faraón para que Faraón dejara ir a su pueblo, pero Faraón se rehusó. Dios te ha dado la oportunidad a ti en varias ocasiones para que tú tomes la decisión, para que tú te acerques a Él, para que tú vengas a Cristo y Él pueda perdonar tu pecado y pueda transformar tu vida. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Dios quiere hacer de ti alguien especial. No importa cuánto tiempo tú tienes esclavizado en el pecado. No importa qué tan bajo tú has caído. No importa qué tan lejos tú creas que estás de Dios. Dios quiere que tú laves tu vida y que laves tu ropa con la sangre del Cordero. Mi invitación en este momento es que tú te acerques a Dios y que tú puedas lavar tu vida y tu ropa en la sangre del Cordero, para que tu vida y tus pecados sean perdonados en el nombre de Cristo Jesús. ¿Está clara la palabra de Dios?
Déjame en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Pero Dios quiere trabajar contigo de manera especial. Oramos en este momento. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada seguidor. Gracias por cada persona que se ha conectado. De manera especial te pedimos por ellos, para que tú, oh Padre, puedas impresionar su mente y su corazón y que ellos puedan entregar su vida a ti. Que ellos puedan aceptar tu sacrificio en la cruz del Calvario y que puedan decir: Cristo, yo necesito ser lavado por tu sangre. Gracias porque nos escuchas y gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y recuerda, suscríbete, comenta, dale like y comparte, que este contenido será de bendición. Shalom.